Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Hernández y en esta ocasión vamos a ver el desarrollo del cráneo. Durante el desarrollo del cráneo hay que entender que ocurren dos grandes divisiones durante su formación, las cuales van a ser el neurocráneo, que va a ser una cubierta protectora del encéfalo y del cual es inducido para su formación mediante el, el tubo neural como tal. Y la otra división sería el viscerocráneo, que como tal nos está protegiendo a las vísceras del cráneo, las cuales serían la cavidad oral, la faringe y las vías respiratorias altas, lo que sería la cavidad nasal. Este sería el esqueleto de la cara. A su vez, cada uno de estos dos componentes se va a subdividir en un componente cartilaginoso y un componente membranoso. Esto es de acuerdo al tipo de osificación, si es osificación endocondral u osificación directa, que sería osificación membranosa. En este cuadro podemos observar cómo tenemos las dos divisiones principales del desarrollo del cráneo, que sería el neurocráneo, como ya dijimos, el que rodea al cerebro, y el viscerocráneo, también conocido como esplagmocráneo. Los huesos del cráneo tenemos que resaltar que se forman gracias a una influencia inductiva entre el epitelio y el mesénquima, que como hemos estado observando en otros temas es bastante importante, sobre todo por la interacción con el gen la molécula factor de crecimiento de los fibroblastos, que va a estar fomentando el desarrollo de las células mesenquimatosas. En cuanto al neurocráneo, entonces tenemos al neurocráneo cartilaginoso, también conocido como condrocráneo, que es inducido directamente por la notocorda. Entre los huesos que son ejemplos de formación cartilaginosa está el hueso etmoides, el hueso esfenoides, la parte inferior del temporal, que sería la porción petrosa del temporal y mastoidea, y la base del occipital, pero solo una región de la base del occipital. En cuanto al neurocráneo membranoso, también conocido como desmocráneo, tendríamos los huesos frontal y parietal, que serían los más representativos de osificación membranosa, aunque también tenemos una porción del hueso occipital, que sería la parte superior, y la parte superior también del hueso temporal, que sería la porción escamosa. Por último, del viscerocráneo tendríamos la división cartilaginosa, que proviene de los arcos faringeos, específicamente del primer y segundo arco, y la osificación membranosa del viscerocráneo, que está inducida más que nada por el primer arco faríngeo. No proviene del primer arco, pero sí es inducida por el primer arco para formar los huesos planos característicos de la cara. En esta imagen que es del Lagman podemos observar cómo en esta región donde se observa con morado las espículas óseas está representando lo que sería la osificación membranosa, como tal sería el hueso frontal, el hueso parietal, como había mencionado, los dos representativos de osificación membranosa, pero tenemos también la porción superior del hueso occipital y una porción del hueso temporal que estaría en esta región, como tal sería la porción escamosa, ¿no? Con negro podríamos ver lo que sería la osificación cartilaginosa del neurocráneo, que también es aportado por mesodermo paraxial a través de los cuatro últimos esclerotomos cervicales. Y en esta región anterior tendríamos lo que es el viscerocráneo, formando el hueso nasal, maxilar y mandibular, que están inducidos por los arcos faringeos, el cartílago, pero que algunos vienen directamente por osificación membranosa, mientras que algunos otros tienen un doble origen, que sería una región de cartílago y una región directamente de osificación membranosa. Entonces, como lo he mencionado ahorita, el origen del cráneo varía. Principalmente proviene de células de la cresta neural, el mesénquima que es aportado de las células de la cresta neural craneal y los arcos más caudales, que sería el tercero y el cuarto, ya provendrían de mesodermo de crestas neurales circunfaríngeas. En este caso nos interesan las craneales, que me van a dar entonces como derivado los huesos de la cara, cráneo y la bóveda del cráneo. También ponemos aquí el piso del cráneo porque en realidad algunas de estas células se incorporan a lo que es el hueso occipital. Del mesodermo paraxial, principalmente que se segmenta en somitas, los somitas occipitales y los somitómeros cefálicos me van a dar lo que es la base del cráneo, que sería el piso del cráneo.
y los sometómeros que me van a aportar mesodermo hacia la región cefálica, desde la región occipital también, y que más caudalmente se van a segmentar ahora sí en esclerotomos para darme lo que son vértebras, como ya lo vimos, y el dermamiotomo, que a su vez se va a segmentar todavía más en un dermatomo, que va a dar dermis, y miotomo, músculo. Y por último, el mesodermo somático, que no es tema en este caso, pero que aporta la mayoría del mesodermo de las extremidades, sobre todo el hueso de las extremidades. También me va a aportar mesodermo que va a formar esternón y en algunos casos puede aportar mesodermo que se incorpore a los cartílagos laringeos. Entonces, como habíamos comentado, el neurocráneo se divide en dos regiones, que sería el neurocráneo membranoso de osificación intramembranosa, representando los huesos planos que forman la bóveda o calota, que sería esta región de aquí, esta región que me está formando la bóveda o calota, mientras que el neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo de osificación principalmente endocondral está formando los huesos de lo que sería la base del cráneo, lo que sería estos huesos de esta región, ¿no? El neurocráneo membranoso, entonces, como ya comenté, tiene un origen de células de la cresta neural principalmente, aunque hay algunos huesos que tienen aportaciones del mesodermo paraxial. Su osificación es puramente intramembranosa, representan los huesos planos y los huesos, ya había dicho, representativos serían los huesos frontal y parietales. Hay que destacar que al inicio son dos huesos frontales que estos se van a fusionar, que ahorita vamos a comentar cómo es el mecanismo. Mientras que los huesos temporales tienen dos regiones, la región escamosa y la región eh, petrosa. Y del hueso occipital tendríamos una región superior y una región inferior. En esta imagen del Carson, entonces podemos especificar con color, por ejemplo, amarillo, lo que serían los huesos que corresponden al neurocráneo membranoso, que como ya mencioné, es el hueso frontal y el hueso parietal, aunque también la porción interparietal del hueso occipital y una porción, la porción escamosa, del hueso temporal. Los huesos planos entonces son la región interparietal occipital, los huesos parietales, frontales y la región escamosa del temporal. En esta otra imagen del Carson igualmente podemos observar con colores como los huesos que están iluminados con color azul es, tienen mesénquima aportado por células de la cresta neural, que básicamente sería toda la región anterior del cráneo, tanto neurocráneo membranoso, esta región de aquí, y una región del temporal, mientras que la región del viscerocráneo, que sería toda esta parte de acá, estaría aportado por células de la cresta neural, y el mesodermo paraxial me estaría formando la parte dorsal, que sería el hueso parietal, la región petrosa del temporal, el occipital, y nada más. Al nacimiento, entonces, los huesos planos están separados por unas estructuras de tejido conjuntivo llamadas suturas. Esto me permite que cada hueso sea independiente, por lo menos hasta el nacimiento y un poco más tarde. Estas suturas, entonces, son el sitio donde se encuentran al menos dos huesos, pero en el sitio donde se encuentran o se intersectan más de dos huesos, en ese momento, a ese sitio se le llama fontanelas. Esto, estas estructuras me van a ayudar, sobre todo, como ya comenté en el parto, para la superposición de los huesos, en el caso de que la cavidad de la pelvis materna sea más estrecha y entonces en ese momento los huesos se puedan superponer y el producto pueda salir sin ningún problema. Otra cosa que hay que destacar en los huesos planos es que su crecimiento es por aposición, es decir, son capas que se van poniendo una sobre otra y entonces lo que estaría formándose es una capa inferior, después viene una capa superior y hay reabsorción de la capa que está por debajo, luego hay una siguiente capa superior y así sucesivamente. Por eso es que los huesos planos están entre dos láminas, porque básicamente una lámina es formada previamente y una lámina externa, la que se forma posteriormente y entre ellas las espículas. Entonces aquí tendríamos lo que es las suturas y las fontanelas. De las principales suturas estaría la sutura frontal o metópica que me está dividiendo los dos huesos frontales, la sutura coronal
que me está dividiendo los dos huesos parietales de los dos huesos frontales. Entonces, este sería coronal izquierda y este sería coronal derecha, ¿no? En la parte posterior tendríamos otra sutura que sería la sutura lambdoidea, que me estaría separando lo que son los huesos parietales de los huesos o del hueso occipital. Finalmente tenemos la sutura sagital que me está dividiendo ambos huesos parietales. Esos entonces son sitios donde se unen dos huesos nada más, ¿no? El sitio donde se unen más de dos huesos se llama fontanelas y entonces tendríamos a la fontanela anterior que estaría entre los huesos frontales y los huesos parietales y la fontanela posterior que estaría entre ambos huesos parietales y los huesos occipitales. Esto desde una vista superior, pero si hacemos una vista lateral tendríamos otras dos fontanelas que sería la fontanela anterolateral o esfenoidal que justamente está entre los huesos esfenoides, los huesos parietales y los huesos frontales. Aquí estaría esta fontanela. Y posteriormente o posterolateralmente tenemos la otra fontanela llamada fontanela mastoidea, que estaría nuevamente entre los huesos parietales, pero en la región petrosa del temporal y los huesos occipitales o el hueso occipital. Entonces, en este sitio de intersección tenemos otra vez otra fontanela. Como ya había mencionado, entonces la función de las suturas y fontanelas es la superposición de los huesos que permiten un moldeado durante el parto, que este moldeado puede durar los primeros días de el nacimiento, posteriores al nacimiento, y ya después de esta fecha se vuelven a acomodar los huesos como debían o deberían de estar. También me sirve para el diagnóstico de la posición fetal, porque si yo recuerdo a la fontanela anterior, está más cercana a lo que son los huesos frontales y a lo que es la cara. Entonces, a través de localizar en un tacto vaginal la fontanela anterior, que es más grande que la fontanela posterior, yo puedo detectar hacia dónde está mirando el producto y saber qué maniobras tengo que realizar para poder atender el parto. Y también me sirve ya una vez posterior al nacimiento para el diagnóstico de hipertensión intracraneal, en el cual la fontanela estaría muy abombada o muy tensa, o al contrario, una fontanela muy deprimida, sumida, que sería un diagnóstico de deshidratación, probable diagnóstico de deshidratación. Entonces aquí podemos observar cómo la fontanela anterior incluso tiene una forma de triángulo en dirección con el vértice hacia lo que es la cara. Por eso decimos que me sirve para detectar la posición del producto, ¿no? Y aquí nuevamente está esta fontanela anterior, que es más grande que la posterior. En cuanto a las fontanelas, entonces, tienen cierres relativamente establecidos. Por ejemplo, las más tempranas en cerrarse sería la posterior y la anterolateral. La posterior se tiene que cerrar aproximadamente a los 2 meses posteriores al nacimiento. La anterolateral hasta máximo los 3 meses. La posterolateral máximo al año. Pero la última que se cierra es la anterior, que además era la más grande, que tenemos hasta los 2 años o aproximadamente a los 18 meses. En cuanto a las suturas, la primera en cerrarse sería la sutura metópica, que era la que se encuentra entre los huesos frontales. Recordando que entonces tendríamos esta sutura en esta región, en esta localización, que me dividía a los dos huesos frontales, pero al cerrarse tan tempranamente, a veces pasa desapercibido y por eso decimos que solamente es un hueso frontal. En cuanto a la sutura sagital, se puede cerrar hasta los 22 meses máximo. La sutura coronal, que me dividiría a los frontales de los parietales a los 24 meses. Y la lamboidea, que separaba los parietales de los occipitales hasta los 26 meses. Aquí tendríamos una imagen de cómo sería el hueso occipital ya en un adulto y que básicamente lo que nos interesa es la porción interparietal del occipital, ¿no? En el caso de los huesos parietales, se observa que son más grandes que los occipitales, pero que además el sitio de unión entre ambos parietales se le llama sutura sagital y el sitio en el que se unen con los huesos frontales sería la sutura coronal. En los huesos frontales o el hueso frontal, ya aquí no observamos como tal lo que es la sutura metópica, porque dijimos que era la primera en cerrarse.
y por eso nos queda solamente un hueso frontal. La porción escamosa del temporal, que sería esta región de aquí, es la que provendría de osificación membranosa como tal, mientras que la otra región, más o menos dividiendo al proceso, al hueso mastoideo, sería toda la región posterior, lo que provendría de cartílago. La regulación molecular de estos huesos, específicamente en las fontanelas y las suturas, es que BMP, proteína morfogénica ósea, va a estimular, como su nombre lo dice, la formación de hueso. Entonces, esta va a estar presente en todos en las condensaciones mesenquimatosas para que se vaya proliferando hasta llenar los espacios. Al contrario, Nohin es un antagonista de BMP y este se va a estar expresando en todas las suturas porque dijimos que es tejido conjuntivo. No necesitamos que se osifique tan tempranamente, sino que me permita el moldeado de la cabeza. Hasta determinado momento, determinado mes, se empieza a inhibir a Nohin a través del factor de crecimiento de fibroblastos 2, que es el que me lo inhibe, y entonces en ese momento se forma hueso en el sitio donde no lo teníamos, que eran las suturas y las fontanelas, y en ese momento ya termina la osificación. Hay que hacer una eh, nota muy importante que la ausencia local del factor de crecimiento fibroblastos 2 me puede llevar a que no actúe sobre Nohin y por lo tanto que no se reprima los BMP, llevando a que las suturas no se fusionen o se puedan llegar a fusionar tempranamente, llevándome a otras patologías. En cuanto al neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo, dijimos que era la base o piso del cráneo, formado otra vez, como su nombre lo dice, de cartílagos primero y después ya como tal de hueso. Los cartílagos se subdividen en una región anterior a partir de lo que sería la hipófisis, la silla turca. Entonces, de la parte anterior se le van a llamar como cartílagos precordales. También otra forma de delimitarlo es el sitio donde termina la notocorda. Entonces, lo que está por delante se llama precordal, lo que está por detrás, que en realidad estaría al lado y por detrás, se le llamarían cartílagos cordales o paracordales, que estarían al lado. Los precordales, como ya dijimos, es anterior, provienen de células de la cresta neural, mientras que los paracordales o cordales provendrían en su mayoría de mesodermo paraxial. Hola. Entonces, los cartílagos que formarían parte del neurocráneo cartilaginoso están esquematizados en esta imagen, que como tal son pares, excepto uno. Como tal serían entonces las trabéculas craneales, tendríamos dos trabéculas craneales, dos alas orbitarias, dos cartílagos hipofisiarios que me estarían rodeando como tal a la hipófisis, dos alas temporales, dos cartílagos perióticos que tendrán relación con lo que es el oído y un cartílago grande que sería el cartílago paracordal. Detrás de este cartílago ya estaría como tal lo que serían los esclerotomos occipitales que se integran a la base del cráneo. Entonces, si observamos, todos estos cartílagos se van a fusionar entre sí para formarme todo lo que sería la base del cráneo. En una tabla podemos observar que la combinación de estos cartílagos me dan partes específicas de los huesos de la base del cráneo, como tal, las trabéculas craneales más los cartílagos hipofisiarios me dan todo el cuerpo del esfenoides, pero específicamente es cuerpo, y parte del etmoides. Continuando con esas trabéculas, si solo las viéramos solitas, las trabéculas craneales, también conocidas como cápsulas nasales, tienen relación con lo que es la cavidad nasal y en esa cavidad está un hueso característico que sería el etmoides, entonces me está formando el laberinto etmoidal. Entonces ya vimos dos, trabéculas craneales más cartílagos hipofisiales. El, el esfenoides entonces tiene un cuerpo y tiene alas. Las alas menores de los esfenoides provienen como tal de las alas orbitarias, mientras que las alas temporales provienen de me dan como tal al derivado las alas mayores del esfenoides. Ahora, posterior a esto, el gran cartílago paracordal más los cuatro primeros esclerotomos me dan el hueso occipital, lo que sería toda la base del occipital, y un borde lambdoideo. Y como ya había mencionado, el cartílago periótico que tenía relación con lo que es oído interno me va a formar
la porción petrosa del temporal y la porción mastoidea del temporal. Entonces, aquí nuevamente estaría el hueso occipital, la porción de la base del cráneo que estaría formado por los huesos, por los cartílagos de los cuatro últimos esclerotomos y además el gran cartílago paracordal. El hueso del esfenoides, que entonces está formado por las alas orbitarias y las alas temporales, que me estarían dando alas menores del esfenoides, alas mayores del esfenoides y la combinación de los cartílagos hipoficiarios más las trabéculas craneales me estarían dando lo que sería el cuerpo del esfenoides. El etmoides, como habíamos mencionado, también proviene de esta combinación de las trabéculas y de los cartílagos hipoficiarios, dándome al hueso etmoides. Otra nota, los huesos al inicio no tienen espacios, recordando que algunos huesos del cráneo son neumáticos y son neumáticos porque tienen aire dentro, neumo de aire. Entonces, este hueso etmoides inicialmente es sólido, pero posteriormente comienzan a formarse unos espacios que serían las celdillas etmoidales y que a futuro me van a formar los senos etmoidales. Del hueso temporal, dijimos entonces que los cartílagos me van a dar la otra parte que me faltaba del hueso temporal, que sería la porción petrosa del temporal, junto con el proceso mastoideo. Entonces aquí estaría el proceso mastoideo y la porción petrosa del temporal. En esta imagen nuevamente del Carson, entonces integramos lo que es neurocráneo membranoso por hueso frontal, hueso parietal, parte del hueso occipital, la región interparietal, y una región del hueso temporal, que sería la porción escamosa. Mientras que el neurocráneo cartilaginoso me da todo el hueso occipital, una mayor parte del hueso occipital, de la base del cráneo, el hueso esfenoides, que sería a esta altura, tanto cuerpo como alas mayores, a las menores y en esta región el etmoides. Ahora, viscerocráneo cartilaginoso, como había mencionado, se originaba de células de la cresta neural y es aportado por mesénquima que viene de los dos primeros arcos faríngeos, específicamente o en su mayoría del primer arco, pero el segundo arco también aporta células mesénquimas. Este primer arco faríngeo entonces va a tener una región ventral y una región dorsal. La región ventral como tal nos va a dar un derivado que sería la apófisis maxilar inferior y el gran cartílago que destaca de arcos faríngeos que sería el cartílago de Meckel, que a su vez me va a inducir para la mandíbula. Entonces, recordando lo que había mencionado en las primeras diapositivas, la mandíbula, a pesar de ser en su mayoría osificación intramembranosa, tiene que tener un inductor que sería el cartílago de Meckel. Y además este cartílago se segmenta para darme a los dos huesecillos del oído medio que sería el martillo y el yunque. La región dorsal de este arco faríngeo, el primer arco, me da otras porciones del hueso maxilar, que sería la apófisis maxilar, la porción nasal, el hueso maxilar en su mayoría, el hueso cigomático y lo que habíamos mencionado, la parte del hueso temporal. En esta imagen entonces podemos observar cómo las células de la cresta neural que están eh, aportando mesénquima para los primeros arcos faringeos, bueno, para los cuatro arcos faringeos, en verde entonces observamos cómo el primer arco se comienza a segmentar, además que es inervado por el quinto par craneal, el trigémino, me va a dar musculatura, que sería la musculatura de la masticación, el temporal, el macetero y los pterigoideos, medial y lateral, pero además me va a dar una región ventral, que sería lo que es el cartílago de Meckel, que se va a segmentar en una región que va a ser el martillo y el yunque, pero además un ligamento, parte de la maxila, y la parte dorsal me daría todos los demás huesos, que sería la mayor parte del maxilar, parte de la mandíbula y otros procesos. Y nuevamente en esta imagen podemos observar cómo con este color naranja están iluminados los huesos que provienen del primer arco faríngeo, específicamente del víscero cráneo cartilaginoso, que sería parte del hueso maxilar, el hueso cigomático, la escama del hueso temporal y en otra región lo que sería la mandíbula y el cartílago de Meckel. Con azul, otro de los grandes derivados sería el hueso del estribo, el proceso estiloideo
y el ligamento que me conecta el proceso estiloideo con el hueso yoideo, que sería el ligamento estiloioideo. Más caudalmente estarían los otros arcos faringeos que ya se revisaron en la otra sesión. Entonces, con esta imagen del Carson podemos observar que con el color morado sería representativo lo que son los huesos del viscerocráneo cartilaginoso que tienen que ver con los arcos faringeos del primer y segundo arco. Del segundo arco, el cartílago representativo es el cartílago de Reicher, que se va a segmentar en otra porción que se une al oído medio, el hueso del estribo, el proceso apófisis estiloides, y más caudalmente me da un hueso que se encuentra en el cuello, que sería las astas menores del yoides y la porción superior del cuerpo del yoides. Todo lo demás, las astas mayores y la porción inferior del cuerpo, provienen del tercer arco. Estos huesecillos que serían representados con este color verde eh, son inicialmente una gran condensación mesenquimatosa que posteriormente se va a ir fragmentando hasta que me va a formar los huesecillos del oído, martillo, yunque y el estribo. Estos dos del primer arco, este hueso del segundo arco, en su mayoría. Y visto de otra corte, en otro corte, tendríamos el cartílago de Meckel que se está segmentando para darme el hueso que es el martillo y el yunque, primer arco, una parte de lo que va a ser la mandíbula y una parte de lo que va a ser la maxila en esta región, maxila y mandíbula, y del segundo arco, nuevamente el estribo, el proceso estiloides, el ligamento estiloideo, que se va a unir a su vez con el tercer arco para darme lo que sería todo el hueso yoides. Como habíamos comentado, las células de la cresta neural, sobre todo las craneales, me estarían aportando hacia el primer y segundo arco para lo que serían huesos de la cara. Y tendríamos aquí una imagen de cómo cada rombómera que tiene relación también con los arcos faringeos me está aportando el mesenquima y además la inervación. Del viscerocráneo membranoso se forman entonces todos los demás huesos que me hacían falta y además unas regiones del hueso maxilar, el proceso maxilar, tanto superficial como profundo. Entonces podemos observar que de este proceso maxilar superficial está la porción escamosa, una porción del temporal, el arco cigomático, el maxilar, la premaxila, y tenemos en signo de interrogación el hueso nasal y el lagrimal porque todavía está en duda si como tal sí provienen de este proceso maxilar o si es el otro su origen. Del proceso maxilar profundo vienen huesos más profundos, que sería el palatino, el vómer y los procesos o apófisis pterigoideos. Además, también como derivados del viscerocráneo membranoso, tendríamos al proceso mandibular, como tal toda la mandíbula o la mayor parte de la mandíbula, y al anillo timpánico. Y por último, entonces en esta imagen ya terminaríamos de integrar con todos los colores, que sería verde, neurocráneo cartilaginoso, lo que es la base del cráneo, neurocráneo membranoso, lo que sería la bóveda, viscerocráneo cartilaginoso, que estaría en relación con los arcos faringeos, y viscerocráneo membranoso, que me estaría formando lo que es eh, la parte anterior de la cara. Y por último, en este esquema tendríamos exactamente los mismos huesos, cada derivado y para recordarlo mejor. Ahora, estos huesos de la cara también tienen mucha relación con el desarrollo del, del cráneo, porque son inducidos y además provienen de ciertos procesos. Entonces, el desarrollo de la cara comienza a finales de la cuarta semana con 5 grandes procesos, que sería el gran proceso frontonasal, que sería este de aquí arriba, el proceso o los procesos maxilares, que estarían aquí a esta altura, uno a cada lado del cuerpo, y los dos procesos mandibulares. Entonces, dos mandibulares, dos maxilares y un proceso frontonasal son en total 5. Todos estos están rodeando a la cavidad, a la futura cavidad oral, que sería el estómago. Entonces, viendo desde una vista anterior, ahorita lo vamos a ver, se van a poder entender mejor.
Esta regulación de la cara también tiene mucho, mucho que ver con cráneo, pero los principales que se expresan sería WNT y MSX1, que van a sobre todo regular que las células estén en abundante actividad mitótica y estén proliferando. Al contrario, el Sonic no me inhibe como tal, pero me establece la zona ectodérmica frontonasal, o sea, se va a limitar únicamente a lo que va a ser el gran proceso frontonasal y entonces me comienza a dividir lo que es el gran proceso frontonasal de los maxilares y los mandibulares. A su vez, otra vez el factor de crecimiento fibroblástico es secretado en la fosa nasal y me va a inducir específicamente a los procesos nasolaterales. Otra molécula bastante importante en el desarrollo de la cara sería la endotelina 1, que actúa en el control de la subdivisión del primer arco, lo que habíamos mencionado hace ratito, en una región ventral y una región dorsal. Entonces, la presencia de endotelina 1, o sea, su actividad positiva, me lleva a que el primer arco faríngeo se divida en una zona ventral, porque además me reprime otras moléculas que sería DLX1 y DLX2 para formar lo que va a ser el hueso maxilar, o sea, procesos maxilares. Mientras que nuevamente endotelina 1 que esté presente, pero que me ayude a expresar a las moléculas DLX5 y 6, me permite que esto se diferencie en una zona dorsal y que esto sea los procesos medulares. Entonces, nuevamente aquí está el proceso frontonasal, los procesos maxilares y los procesos mandibulares. En esta imagen también podemos ver que esto está en la parte más anterior de la cara, recordando que entonces proceso maxilar y proceso mandibular provienen del primer arco faríngeo. Entonces, este sería el primer arco. Por lo tanto, esta sería la primera hendidura o primer surco. Por debajo tendríamos a lo que es el segundo arco faríngeo, segunda hendidura, tercer arco y más caudalmente tendremos al cuarto arco, recordando que no todos los arcos están presentes al mismo tiempo porque su orden de formación es cráneo-caudal. En esta región del proceso frontonasal podemos observar tempranamente lo que va a ser una placoda, que va a ser la placoda nasal, que a futuro se invagina y se canaliza para formar la fosita nasal. Entonces esto me está dando el primordio de lo que va a ser la entrada a la nariz, las fosas nasales. En ese momento entonces podríamos suponer que el proceso frontonasal a futuro se va a dividir en una zona medial, el naso medial, y una zona lateral, el naso lateral. Como mencioné, entonces, viéndolo desde una vista anterior, sabemos que todo esto es cara porque está en relación con lo que es el estomodeo. Entonces, esta gran cavidad sería el estomodeo. Por lo tanto, lo que se encuentre por arriba sería el proceso frontonasal. Y también sé que es este proceso porque yo veo lo que son las placodas nasales, que serían estas de aquí. Al lado del estomodeo veo dos procesos que serían los procesos maxilares. Y por debajo veo a los procesos mandibulares que ya se están fusionando en la línea media. Este sería entonces, como ya mencioné, primer arco, segundo arco, primera hendidura. Y entonces hay que recordar que desarrollo de cara tiene que ver también con desarrollo de oído. Y primer arco me estaría dando tres tubérculos que se van a formar a futuro aquí, al lado de la primera hendidura, para formarme pabellón auricular, pero solamente una región, mientras que segundo arco me estaría aportando otros dos tubérculos, o mamelones, para también formar pabellón auricular. Entonces, en una imagen del Carson, vemos que a la cuarta semana tenemos cinco procesos principales. Frontonasal, los procesos maxilares y los procesos mandibulares alrededor del estómago. Igualmente ya alrededor del frontonasal se observa la placoda nasal, futura fosa nasal. En el momento en que se forma la fosa nasal, ya se pueden observar más claramente lo que va a ser naso medial y naso lateral, que como tal provienen del gran proceso frontonasal. Entonces, nuevamente en esta imagen, ya a la quinta semana,
se observa que el gran proceso frontonasal comienza a segmentarse en una región alrededor de la fosa nasal, que sería lo nasomedial y lo nasolateral. Por debajo encontraríamos a los procesos maxilares y a los dos procesos mandibulares que se están fusionando en la línea media. La cavidad todavía sigue siendo grande, que sería el estómago, pero a futuro se va a terminar de tabicar. Cuando vamos a un estadio más avanzado de la cara, encontramos que el proceso frontonasal se ve un poquito más disminuido de tamaño, pero alrededor de las fosas nasales encuentro a los dos procesos nasomediales, a los dos procesos nasolaterales, dos procesos maxilares y dos procesos mandibulares. Aquí en este momento entonces aumenta el número de procesos. Sería entonces uno frontonasal, dos nasomediales, dos nasolaterales, dos maxilares y dos mandibulares que meterían como tal 2, 4, 6, 8, 9 de los 5 originales que teníamos. Vemos entonces como en esta imagen del Carson el proceso frontonasal me queda aquí en medio, nasomedial, nasolateral, maxilar y mandibular. Y como ya había comentado, como maxilar y mandibular provienen de primer arco, me estarían dando los tres tubérculos para pabellón auricular, mientras que el segundo arco me estaría dando los otros tres tubérculos para igualmente pabellón auricular, que aquí se observan más detalladamente alrededor de la primera hendidura, que recordando la primera hendidura me da como derivado el conducto auditivo externo o meato auditivo externo. Y en esta imagen nuevamente se observa lo mismo. Todos estos procesos se tienen que fusionar entre sí. Entonces, el proceso frontonasal va a comenzar a regresar de su gran crecimiento, pero los procesos nasomediales continúan creciendo sobre la línea media y observamos cómo ya se empiezan a fusionar. Los nasolaterales que están acá se están fusionando también con otros procesos que serían los procesos maxilares para darme las partes laterales de la cara, mientras que los procesos mandibulares ya se fusionaron en la línea media, igualmente, pero además procesos mandibulares con maxilares se van a tener que fusionar poco a poco para ir haciendo la cavidad del estomodeo más pequeña. Y en esta región observamos cómo el ojo también ya está migrando hacia la línea media a través de la inducción de los genes PAX6, mientras que Sonic estaría expresando la línea media, estaría reprimiéndolos para que no se fusionen. Todo esto tiene que ser entonces un desarrollo armónico, ya que los ojos van migrando a la línea media, pero a su vez el proceso frontonasal iba descendiendo para formarme los nasomediales, nasolaterales, etcétera, y la nariz, si esto no ocurre adecuadamente y los ojos llegan antes de que el proceso frontonasal descienda, por eso es que la nariz nos puede quedar a veces arriba del ojo, como en el caso de cíclope o sinoftalmia. Vemos entonces que todos los procesos se tienen que fusionar entre sí. Los nasomediales se fusionan en la línea media. Nasolaterales se tienen que fusionar con maxilar. A su vez, maxilar se tiene que fusionar con mandibular. Y los nasomediales no solamente se fusionan entre sí, sino también se tienen que fusionar con la parte lateral de los procesos maxilares para darme la parte media del labio superior. Todo esto sigue evolucionando y entonces el proceso frontonasal, que al inicio es grandotote, poco a poco se va a ir haciendo más pequeño o sufrir regresión, nasomediales fusionarse cada vez más, nasolaterales con maxilar, maxilar con mandibular y vemos como la cavidad del estómago ya es más pequeña, pero además nasomedial con maxilar para darme la parte media del labio superior. Y ya aquí los 6 tubérculos de pabellón auricular ya se están fusionando para darme lo que es el oído, parte del oído externo, pero además el crecimiento de los procesos mandibulares me va a ir llevando hacia craneal este pabellón auricular. A las 7 semanas, entonces todo esto continúa fusionándose. Ya tengo entonces las fosas nasales, entrada de la cavidad nasal, el estomodeo que cada vez se va a ir haciendo más pequeño para
dar la entrada de la cavidad. Con colores, estos esquemas me representan entonces con rojo lo que sería inicialmente el proceso frontonasal. Luego, yo veo alrededor un engrosamiento que sería la placoda nasal. Veo los procesos maxilares y los procesos mandibulares. Entonces, dos maxilares, dos mandibulares y un frontonasal son 5 procesos a finales de la cuarta, inicios de la quinta semana. Aquí vemos cómo comienza apenas el desarrollo de ojo, específicamente de la vesícula óptica y la vesícula del cristalino. Posteriormente, cuando las placodas nasales se imaginan, en ese momento el, se puede observar una división de lo que sería el proceso frontonasal, que sería este de aquí, los procesos nasomediales y los procesos nasolaterales. Alrededor del estomadio encuentro los procesos maxilares y los procesos mandibulares. Todo esto se va fusionando poco a poco. El proceso frontonasal va sufriendo regresión, los ojos van migrando hacia la línea media, nasomedial se fusiona, nasolateral con mandibular, con maxilar, perdón, se fusionan. También maxilar se tiene que fusionar en una porción con el proceso frontonasal, porque maxilar me está dando la porción inferior de lo que sería la órbita y párpado superior, mientras que frontonasal me estaría dando la porción que me falta, que sería órbita superior y párpado superior. Proceso mandibular y proceso maxilar se están cerrando para hacer cada vez más pequeño el estomadeo. Aquí nuevamente, como termina de fusionarse, y entonces una de las estructuras características de los procesos nasomediales al momento de fusionarse sería como tal lo que es el cuerpo de la nariz, la punta de la nariz y la porción media del labio superior que se conoce como filtrum. Los procesos maxilares me estarían dando las porciones laterales del labio superior, nasolaterales me estarían dando las alas de la nariz e internamente cornetes inferiores. Maxilar ya mencioné que me daba órbita inferior y párpado inferior, además de todo el hueso maxilar y el hueso cigomático que se va formando hacia acá. Los procesos mandibulares me estarían dando toda la mandíbula, como tal el cuerpo y la raíz de la mandíbula. Estos dos provenientes del primer arco y vean cómo entonces el desarrollo del primer arco, específicamente del proceso mandibular, me va llevando hacia arriba lo que es el pabellón auricular. Esto continúa desarrollándose, aquí ya se ve más avanzado el desarrollo. Párpado superior, frontonasal, párpado inferior, maxilar, porción del hueso cigomático, nasolateral que me da alas de la nariz, nasomedial, punta y cuerpo de la nariz, filtrum y porción media del labio superior, maxilar también porción lateral del labio superior, mandibular labio inferior, mentón, cuerpo y raíz de la mandíbula. Y frontonasal lo que me estaría dando entonces sería el dorso de la nariz o el puente nasal y todo lo que es la frente. Y finalmente, entonces, con esta imagen se termina de repasar todos los procesos que estábamos mencionando. Frontonasal, eh, maxilar y mandibular. Posteriormente, frontonasal, nasomedial, nasolateral, maxilar y mandibular. Todo esto se fusiona y al final me tiene que quedar un producto eh, pues adecuadamente formado. Como resumen, los derivados del proceso frontonasal entonces sería frente, dorso de la nariz, la parte superior, es decir, el techo, y la parte interna de las órbitas, y los párpados superiores. Los derivados de los procesos nasomediales sería la porción media de la nariz, que sería el tabique nasal y la parte media de la nariz, el ápice o la punta de la nariz, el filtrum, la parte media del labio superior, e internamente un derivado importante que sería la premaxila o paladar primario. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante para la formación del paladar. Los derivados de los procesos nasolaterales serían entonces lo que me falta de la nariz, las porciones laterales de la nariz, las alas de la nariz y los cornetes inferiores.
Los procesos maxilares me estarían dando como tal, entonces el, el hueso o los huesos maxilares, los huesos cigomáticos, una porción de la escama del temporal, que sería la porción inferior, la parte inferior, es decir, el piso, y la parte externa de las órbitas, lo que me hacía falta, párpados inferiores, la mejilla, pero específicamente la porción superior de la mejilla, las partes laterales del labio superior y los procesos palatinos, también conocidos como paladar secundario, que igualmente los vamos a ver más adelante. Finalmente, los procesos mandibulares me dan como tal al hueso mandibular, el cuerpo y las dos ramas, tres primordios auriculares para pabellón auricular, mejilla, lo que me hacía falta, porción inferior, labio inferior completo, el piso de la cavidad oral y el mentón. Como comenté entonces, los procesos nasomediales que vienen descendiendo, si nosotros hacemos una vista de un corte transversal del embrión como si estuviéramos viendo hacia arriba, podemos ver que los procesos nasomediales vienen descendiendo y fusionándose en la línea media. Justamente entonces, su descenso y fusión me estarían dando lo que sería el proceso palatino medio o premaxila o paladar primario. Mientras que los procesos maxilares que vienen a cada lado me empiezan a formar unos pliegues llamados procesos palatinos laterales o paladar secundario. Estos tres procesos entonces se tienen que fusionar para darme todo el paladar completo. Entonces, el proceso palatino medio o premaxila, procesos palatinos laterales provenientes de los procesos maxilares, van creciendo hacia la línea media, crecen y en ese momento se fusionan y se fusionan como si fuera un cierre de anterior o de ventral hacia dorsal y en ese momento termina de cerrarse para formarme lo que es todo el paladar. Una región que sería el paladar duro, la porción más anterior, que también es conocido como el segmento premaxilar o intermaxilar, en el cual se van a formar los cuatro incisivos superiores. Todos estos provienen entonces de los procesos nasomediales que se fusionaron en la línea media, mientras que los procesos palatinos laterales estarían formando la mayor parte de lo que es el paladar blando y posteriormente a todo esto una pequeña estructura o evaginación de tejido blando llamada úvula. La mejor evidencia de que todo esto se cerró en la línea media es lo que todos los humanos tenemos, que es el rafe del paladar, esta pequeña cicatriz que me queda justamente en la línea media como remanente de que se fusionaron los procesos palatinos y aquí tendríamos un foramen incisivo justamente que tiene relación con el primer incisivo, pero además con lo que fue la premaxila o el segmento intermaxilar. Viendo imágenes de microscopía electrónica, entonces observamos que al centro viene los procesos nasomediales fusionados en la línea media, formándome en la cavidad nasal lo que es el tabique nasal, pero tiene que seguir descendiendo, mientras que los procesos palatinos laterales se van acercando cada vez más hacia la línea media. Esto sigue creciendo. Esto sería entonces el segmento intermaxilar, premaxila o paladar primario, procesos palatinos laterales de maxilares, paladar secundario. Y en la región posterior, la región más blanda del paladar. Todo esto se acerca, se cierra y como comenté, esta sería la cicatriz que queda, que sería el rafe del paladar. En la región posterior, entonces tendríamos a lo que sería la úvula. Todo esto es paladar secundario. Esta región anterior sería paladar primario. E igualmente con imágenes del Carson, con un corte coronal, observamos que el tabique nasal viene descendiendo, mientras que los dos procesos palatinos laterales van creciendo hacia la línea media. Al inicio estos van en dirección caudal o, sí, caudal, como si fueran a cortar a la lengua, pero llega un momento en que estos dos procesos ascienden y en ese momento se acercan a la línea media para fusionarse junto con los procesos nasomediales para formar todo lo que es el paladar. Y nuevamente entonces es el tabique nasal, procesos palatinos, tabique nasal, bajando cada vez más, procesos palatinos acercándose a la línea media y hasta que se acercan los tres para formarme todo lo que va a ser el paladar y tabicarme lo que va a ser cavidad nasal de cavidad oral.
Como ya había mencionado, la premaxila o paladar primario tiene relación con los cuatro incisivos superiores. Por lo tanto, cualquier alteración de los procesos nasomediales que no logren descender hasta la cavidad oral para formar paladar me puede alterar todos los cuatro primeros incisivos, mientras que todos los demás, que sería paladar secundario, vienen de los procesos maxilares, procesos palatinos. Finalmente, las anomalías craneofaciales que me estarían integrando el desarrollo de cráneo y cara. Las anomalías craneofaciales se han eh, recategorizado en cinco grandes grupos que serían las fisuras faciales, encefaloceles o disostosis, este sería el primer grupo, las atrofias o hipoplasias siendo el segundo grupo, neoplasias durante la formación, tercer grupo, craneosinostosis, las más frecuentes, el cuarto grupo, y las alteraciones inclasificables, que serían el quinto grupo. Entre las craneosinostosis y las fisuras faciales hay una eh, gran frecuencia de estas alteraciones. La etiología de todas estas pueden ser por radiación, que me produzcan un cráneo muy pequeño llamado microcefalia, que a su vez va asociado con un encéfalo pequeño, porque entonces ya habíamos mencionado que el encéfalo me induce a la formación del cráneo, por lo tanto si el encéfalo es pequeño, el cráneo va a ser pequeño. Infecciones como toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y recientemente el virus del Zika se asocian igualmente a microcefalia. Una idiosincrasia materna, o sea, alteraciones que tengan que ver con el metabolismo de la madre, como fenilcetonuria e hiperinsulinismo, que iría asociado con diabetes, me llevan también a trastornos tanto de microcefalia como principalmente fisuras, principalmente las fisuras del labio y del paladar. La edad también tiene un componente importante y el peso, sobrepeso u obesidad me afectan el desarrollo de cráneo y cara. Los últimos, que serían los factores químicos, serían deficiencias vitamínicas, por ejemplo, deficiencias de vitamina A, que me están regulando a su vez a los genes Hox, el tabaquismo y el alcoholismo, que también van asociados a defectos del primer arco en cuanto a hipoplasia. Anticonvulsivos como la fenitoína o el ácido valproico también se asocian a fisuras y la nitrofurantoína que también me da algunos defectos o síndromes. Entonces, dentro del primer grupo tendríamos a las fisuras faciales. Para clasificarlas más fácilmente, se dividen en fisuras faciales y fisuras craneales. Todo esto a partir de trazar una línea imaginaria que me divida lo que sería órbita superior y órbita inferior. Entonces, por arriba del, de esta línea imaginaria, es decir, todo lo que sea órbita superior hacia arriba, serían las fisuras craneales, mientras que todo lo que esté por debajo de esto, de esta línea imaginaria, serían las fisuras faciales. De estos dos tipos de fisuras, las faciales son las anomalías más frecuentes, siendo la labio-palatina, o sea, la del labio hendido y paladar hendido, la que representa el 75% de las malformaciones, que serían esquematizadas en esta imagen, las que pueden ser a través de del número 1, el número 2 o el número 3, las más frecuentes. Por ejemplo, labio hendido medio, labio hendido unilateral o bilateral, pero que están asociados de todos modos al labio superior. Las fisuras craneales son un poco menos frecuentes, pero estarían en esta región, como ya habíamos mencionado. Entonces, partiendo de que este sería una imagen de una cara relativamente bien formada, pero si hacemos trazamos una línea imaginaria justamente en la línea media, pues vemos que hace falta tejido justamente en la línea media y a eso se le llama fisura o labio hendido medio. Entonces aquí tendremos una imagen. Como el labio hendido medio tiene que ver con los procesos nasomediales que me formaban el filtro, si hay una alteración o una hipoplasia de estos procesos, también me puede afectar el desarrollo y la fusión de estos procesos a nivel de la nariz, formándome una nariz doble o bifurcada llamada nariz bífida. También se puede alterar el desarrollo o la fusión de los procesos nasomediales, como dije,
con los procesos maxilares y en ese momento me da una fisura más lateral llamada fisura labio hendido unilateral, que estaría aquí representado, labio hendido unilateral o labio hendido bilateral. Y si se dan cuenta, pareciera que los procesos nasomediales se fusionan y descienden, pero lo único que me hizo falta es fusionarse con los procesos maxilares. Y aquí estaría, labio hendido bilateral. Igualmente, labio hendido bilateral, en el cual, como es una de las anomalías faciales más frecuentes, ya actualmente se están haciendo cirugías intrauterinas en las cuales se hace una especie de colegajo y se sutura con el otro extremo del proceso maxilar para que en ese momento relativamente no quede cicatriz, porque sabemos que el proceso de cicatrización de un embrión feto, en realidad feto, es más rápido porque sus células están con alta actividad mitótica. Igualmente, otra vez, labio hendido bilateral, se hace el colgajo, posteriormente se fusiona. Cabe destacar que hay que revisar a los recién nacidos vivos el, el labio, pero internamente lo que es el paladar, porque puede ir asociado un labio hendido medio o unilateral o bilateral con paladar hendido medio o igualmente alteraciones más laterales. Nuevamente, labio hendido unilateral, se hace el colgajo y se sutura. Como mencioné, entonces se tiene que revisar internamente, ya que si no crecieron adecuadamente los procesos nasomediales, entonces pueden no descender hasta lo que es el paladar y entonces me dan un paladar hendido medio, que puede tener incluso daño a lo que habíamos dicho, a los cuatro incisivos superiores. Puede ser sencillo o menos grave como el anterior, o más grave en la que también venga asociado con la hipoplasia de los procesos palatinos en los que no cierran justamente en la línea media, pero además tampoco se formó adecuadamente lo que sería los nasomediales. Entonces lo que observamos al fondo de la imagen sería en realidad lo que es la cavidad nasal y en esta región más ventral la cavidad oral. Y aquí podemos comprobar cómo al inicio entonces serían dos tejidos o dos prominencias llamadas úvulas, pero que se tienen que fusionar en la línea media para darme una sola úvula. Si estas fisuras se extienden un poco más graves, me pueden dar alteraciones con lo que serían los procesos nasolaterales, con el proceso maxilar y además en esta región frontonasal con el maxilar. Entonces me dan una fisura que también recibe el nombre de fisura oblicua, que además corre a través de lo que es lo que iba a ser el conducto nasolagrimal. Entonces, inicialmente aquí es el surco nasolagrimal, del cual se cierra, se forma un cordón y este cordón se canaliza para formar un túbulo o un conducto nasolagrimal. Si esto queda expuesto, entonces se puede ver de esta manera, que tiene relación con lo que sería párpado inferior y los procesos nasolaterales con maxilar. Hay casos en los que pueden tener múltiples fisuras. Por ejemplo, aquí tendríamos una fisura un poco más lateral que tendría que ver con una cavidad oral más grande, podría ser macrostomía, labio hendido bilateral, mala fusión entonces de maxilar y mandibular, maxilar y nasomedial, pero a su vez nasolateral con maxilar. Como había mencionado, si los procesos nasomediales no se fusionan adecuadamente, me pueden dar aparentemente una nariz bífida, que se vería de esta manera, pero además eh, podremos tener lo que es la cavidad oral más grande de lo normal, que sería macrostomía, una mala fusión del maxilar con el mandibular. Y estaría de nuevo.
El otro grupo de malformaciones o alteraciones craneofaciales es el encefalocele, que ya lo habíamos revisado en el tema de defectos de cierre del tubo neural. Esta patología se define como la herniación o protrusión de parte del encéfalo y puede ser también acompañada de meninges a través de un defecto craneal. Esto es parecido a lo que fuera meningocele o mielomeningocele, pero únicamente con exposición o protrusión de tejido encefálico. Entonces por eso cambia el nombre. Su frecuencia o su incidencia es de 1 por cada 2.000 hasta 6.000 nacidos vivos. En el caso de México se reporta a veces frecuencias de 1 por cada 5.000. En el caso de que solo protruyan meninges, se le llama meningocele craneal. En el caso de que protruya ventrículo de el cerebro, el encéfalo, o meninges, se le llama meningohidroencefalocele. Y aquí podríamos ver entonces una imagen de un encefalocele occipital, que sería el más frecuente, aunque también puede haber encefalocele anterior o nasal. Todos estos efectos, como clásicamente son de cierre del tubo neural, eh, se pueden diagnosticar tempranamente a través de ultrasonidos. El siguiente grupo sería las craneosquisis, que serían una ausencia parcial o completa de lo que sería la bóveda craneal. Dijimos que si el tejido encefálico me induce la formación del cráneo y si este tejido encefálico está alterado o no formado adecuadamente, entonces el cráneo o la bóveda no se deforma como debe de ser. Esto va asociado principalmente a falta de cierre del neuroporo craneal o neuroporo anterior y como es también un defecto de cierre del tubo neural, entonces generalmente se asocian a anencefalia o mero anencefalia, que es tejido encefálico expuesto al líquido amniótico y como este tejido no sobrevive a la eh, destrucción o maceración del líquido, degenera. Como mencioné, entonces el encefalocele se divide en occipital y en frontal o parietal o sincipital, que es justamente por arriba de la nariz. El occipital es uno de los más frecuentes en el 75% de los casos, mientras que todos los otros únicamente pueden ser el 15%. A su vez, el sincipital se divide en nasofrontal, nasoetmoidal y nasoorbital. El siguiente grupo serían las disostosis, en el cual son varias alteraciones que componen a este grupo. En el grupo A estaría la microsomía hemifacial, que como su nombre lo dice es un pobre desarrollo o un pequeño desarrollo, pero de la mitad de la cara, hemifacial. Entonces, este grupo de alteraciones sobre todo abarca síndromes del primer y segundo arco, que estarían relacionados con la formación de la maxila y la mandíbula. Entonces es un desarrollo incompleto hemifacial y que va asociado con alteraciones auditivas, porque justamente el primer arco me aporta a oído externo y oído medio, alteraciones orales, justo por el maxilar y el mandibular, y pues alteraciones del hueso mandibular. El síndrome de Golden Hart sería uno de ellos, en el cual también es conocido como un espectro óculo aurículo vertebral, y como su nombre lo dice, entonces me altera ojo, oído y vértebras. Su frecuencia es de 1 por cada 45.000 a 2 por cada 100.000 nacidos vivos. En realidad es muy poco frecuente. Pero entonces las alteraciones serían microtia, un pabellón auricular muy pequeño, disostosis otomandibular, justamente esta alteración del hueso mandibular y con el desarrollo del pabellón auricular, hipoplasia mandibular y malformaciones vertebrales. La siguiente es el síndrome de Treacher-Collins, que también es conocida como una disostosis mandíbulo-facial. Esta es la frecuencia 1 por cada 10.000 nacidos vivos, pero a diferencia de la de Golden Heart, que es un poco más unilateral, esta anomalía es simétrica y bilateral, justamente me empieza a hacer un poquito más el diagnóstico. La mutación se encuentra en el cromosoma 5
Y las características es que tenemos hendiduras palpebrales antimongolianas, que serían estas de aquí, hendiduras. Puede haber también coloboma, hipoplasia malar, o sea, justamente hipoplasia del hueso maxilar y del hueso cigomático, malformaciones del pabellón auricular y alteraciones del oído medio interno por una alteración también del hueso mandibular. Macrostomía puede haber en casos de que el proceso maxilar y el hueso mandibular no se fusionen adecuadamente, anomalías de la inserción de la línea pilosa, es decir, del cabello, un poco más abajo, y pueden haber ausencia de pestañas en el tercio medio del párpado inferior. Si observamos en este paciente, aparentemente no tiene pestañas en el párpado inferior. El siguiente es el síndrome de Pierre-Robin, que es una triada característica en la cual se presentan micrognatia, mandíbula pequeña, glossoptosis, una lengua aparentemente más grande, pero la cual eh, cae sobre la faringe posterior, lo cual va asociada entonces a una hipoplasia mandibular. Entonces, esta hipoplasia me lleva a una retroposición lingual, lo que a su vez me lleva a una obstrucción respiratoria. Por lo tanto, en estos pacientes hay que tener muchísimo cuidado con la vía aérea. El siguiente grupo serían las craneosinostosis que, como tal, se definen como el cierre prematuro de una o más suturas. Estas son más frecuentes, son uno por cada 2.500 nacidos vivos. Estas alteraciones son características de al menos 100 síndromes, pero son más frecuentes en hombres, en el sexo masculino, que el sexo femenino. Además, siempre que se observe una craneosinostosis hay que buscar malformaciones en cualquier otro componente óseo, porque pueden estar asociadas. Estas craneosinostosis también se asocian a una alteración o mala regulación del factor de crecimiento transformante beta, que me regula también el cierre de las suturas, además de mutaciones de MSX2 y de el factor de crecimiento fibroblástico que me inhibiría a Noggin. Los mecanismos implicados serían entonces como tal un defecto primario de la bóveda, es decir, que los huesos de la bóveda del cráneo se, se cierren por una inflamación crónica, como es el caso de la sífilis, que dentro del útero haya una presión exagerada que me lleve al cierre prematuro, como por ejemplo oligohidramnios. Un defecto primario de la base, es decir, que hay una teoría en la que se dice que hay tractos de la base que conectan directamente hasta la bóveda del cráneo, pero son tractos de tejido conectivo. Entonces, si estos tractos de tejido se forman de una manera anómala, me puede llevar a que se cierre tempranamente el cráneo. Alteraciones primarias del mesénquima, es decir, que haya un contacto con, entre sí de los huesos, un contacto de las superficies óseas prematura que me lleve a que se fusionen, o de origen hereditario. La clasificación de David y Boswell me hace más claro el diagnóstico, porque las que son simples o no sindromáticas se dividen en escafocefalia, trigonocefalia, plagiocefalia, oxicefalia y braquicefalia, mientras que las que van asociadas a síndromes o complejas se dividen como el síndrome Crusoe, Apert, Carpenter, Schotzen, Pfeiffer y algunos otros síndromes. La escafocefalia, también conocida como dolicocefalia, es aquella craneosinostosis en la que se afecta la sutura sagital, que recordemos que la sutura sagital es la que me dividía ambos huesos parietales. Entonces, si se cierra tempranamente, los huesos parietales ya no van a poder ayudar al crecimiento superior del cráneo. Entonces el cráneo ya no va a poder crecer hacia arriba, lo único que va a poder hacer es crecer hacia adelante y hacia atrás, y es por eso que el cráneo adopta esta posición. Y si observamos una radiografía, vemos un aumento del diámetro anteroposterior del cráneo. Esta es la craneosinostosis más frecuente en el 50% de los casos.
La siguiente es la plagiocefalia, también conocida como cráneo reniforme o braquicefalia, en el cual hay un cierre prematuro de la sutura coronal, que es la que me divide los huesos frontales de los huesos parietales. Aquí hay que hacer una diferencia. Si se cierra toda la sutura coronal o ambas suturas coronales, se le llama braquicefalia. Y entonces me queda una frente aplanada justamente, pero es bilateral. Si solo se afecta una de las suturas coronales, entonces el cráneo va a crecer hacia el lado donde sí puede, pero hacia el otro lado no. Y entonces es unilateral y a esto se le llama plagiocefalia. Entonces esa sería la diferencia. Y aquí tendremos entonces una plagiocefalia. Un lado que no está afectado, pero el otro lado que sí está afectado. La trigonocefalia, como el nombre lo dice, como forma de triángulo, se debe al cierre prematuro de la sutura metópica, que es la que me dividía ambos huesos frontales. A pesar de que esta sutura se debe de cerrar tempranamente a los 2 meses, si se cierra antes de estos 2 meses posteriores al nacimiento, me llevan a que el cráneo no pueda crecer hacia adelante. Ajá, entonces por eso me queda esta forma como en pico o en cuña y el cráneo lo único que puede hacer es crecer hacia la parte lateral y hacia la parte posterior y justamente adopta la forma de un triángulo. También esta se asocia a hipotelorismo porque si se dan cuenta, al no crecer el hueso o los huesos frontales, los ojos me quedan relativamente más cerca y entonces eso se le llama hipotelorismo, además de que tiene una frente muy estrecha y sobre todo prominente. La oxicefalia sería una de las más graves de todas, que sería el cierre prematuro de todas las suturas. Esta sería como una análoga de la microcefalia, porque en realidad sería un cráneo muy pequeño, pero a la hora de hacer el diagnóstico diferencial, en la microcefalia las suturas no están alteradas, mientras que en la oxicefalia observamos que sí están cerradas todas las suturas y entonces el cráneo me queda más pequeño. La turricefalia es debido al cierre también de la sutura coronal, pero esta no crece como la anterior que habíamos mencionado, sino que hay un crecimiento del cráneo hacia arriba, justamente como torre, y por eso toma el nombre de turricefalia, porque crece hacia arriba. Y aquí estaría nuevamente. La acrocefalia sería otra de las más graves, en el cual hay un crecimiento craneal esférico, pero si se dan cuenta, el cráneo está cerrado en todas las suturas y la cara, esta sí no tiene alteraciones, pero el cráneo al estar tan estrecho y pequeño me lleva a hipertensión intracraneal porque el cerebro no puede seguir creciendo. También va asociado a trastornos visuales porque se oprime eh, todo el aparato auditivo y como el cerebro está comprimido contra la bóveda, en ese momento me puede llevar a discapacidad psicomotriz. Otra de las más graves sería el enanismo teratofórico, en el cual no solamente hay alteraciones del cráneo, sino en realidad de todos los huesos. Y también se conoce como cráneo en forma de trébol, porque justamente lo que es la bóveda es la que está más pequeña, a diferencia de lo que es el piso. Y por último, en los síndromes que pueden ser hereditarios está la enfermedad de Cruzón, en la cual hay una sinostosis craneofacial, es decir, aquí no solamente se queda a nivel del cráneo, sino también afecta los huesos faciales. Esta tiene una herencia dominante y las alteraciones que van acompañadas es una braquicefalia, o sea, un cráneo pequeño con una frente también pequeña o estrecha, una nariz en gancho, hipoplasia maxilar, labio superior corto, inferior saliente, hipertelorismo, aquí al contrario de los otros que se acercan los ojos, más bien van a estar más separados, exoftalmos, también esto es característico, y puede haber un estrabismo divergente. Esta cara o fenotipo es característico de enfermedad de Cruzón. Y por último, en cuanto a las alteraciones de mandíbula, podemos tener que
por ejemplo, labio superior y labio inferior no se encuentran y esto me daría desde una vista lateral la sospecha de que la mandíbula es más pequeña y a esto se le llama retrognatia cuando lo vemos desde una vista lateral, que sería esto de aquí, la retrognatia. Igualmente, no coinciden labio superior con labio inferior, entonces yo sé que está más posterior, retrognatia. O al contrario, que esté más protruida de lo normal, y a esto se le llama prognatismo, que sería esto de aquí, por un exceso en el crecimiento del proceso mandibular. O al contrario, una ausencia del proceso mandibular que tendría relación con una no inducción del cartílago de Meckel me llevaría a una eh, agnatia, ausencia de mandíbula, y en la cual también podemos ver que asociado tendríamos alteraciones del pabellón auricular, porque dijimos que este pabellón asciende con el crecimiento de la mandíbula, entonces quedaría más abajo. Si trazamos una línea imaginaria de lo que es el canto externo del ojo, pues quedaría muy por debajo. Como mencionábamos, si el proceso frontonasal no regresa adecuadamente, me queda una frente muy amplia y un dorso de la nariz muy eh, grande también, provocando que los ojos estén muy separados y a esto se le llama hipertelorismo, que sería en esta manera, que recordando a este fenotipo es el característico de enfermedad de Cruzon. O al contrario, que el proceso frontonasal regrese más de lo esperado y provocando que los ojos se acerquen un poco más a la línea media. Entonces pueden acercarse tanto o parcialmente llevándome a un hipoterorismo, como habíamos dicho, un hipoterorismo, o acercándose excesivamente, provocando que este proceso frontonasal no se segmente de todas formas en nasomedial y nasolateral, pero al cerrarse tempranamente todo esto, me queda una nariz por arriba llamada probóscide. Entonces aquí tendríamos la ciclopía, un campo ocular único y la probóscide por arriba, o una sinoftalmia en la que yo veo los dos campos oculares fusionados, pero de todas formas la nariz por arriba, probóscide. O en este caso, que no se fusionen adecuadamente los procesos nasomediales, llevándome a una nariz bífida con un puente nasal ancho y un hipertelorismo. Puede ser eh, por herencia, y en este caso me está afectando a dos productos gemelos. Que este fenotipo me recuerda a las imágenes que vimos en desarrollo facial, porque podríamos incluso destacar los procesos aquí en este producto, o sea, el proceso frontonasal, los nasomediales, los nasolaterales, maxilares y mandibulares. Y como habíamos comentado el paladar, que no se cierre adecuadamente, entonces que me lleve a alteraciones del paladar, como habíamos dicho, paladar hendido, nuevamente, o una úvula bífida, en la cual no se fusionan adecuadamente estos dos eh, evaginaciones de tejido mesenquimatoso. Y por último, aquí estarían las dos úvulas bífidas, que en realidad estas úvulas, eh, su función más que nada es evitar que los alimentos se vayan hacia la nasofaringe. Entonces, estos pacientes podrían tener alteraciones en las que el alimento o los líquidos puedan pasar más rápido hacia lo que es la nasofaringe. Y eso sería todo.